La posibilidad de comprender al ser humano y comprender el mundo pasa por el reconocimiento de sí mismo y de los demás, por la interpretación que se realiza de los actos y las vivencias que los constituyen. La filosofía se ha planteado diversas maneras de comprender el mundo. Una de ellas es la hermenéutica, que encontró en la vivencia y a su vez en la cotidianidad el punto de partida para la indagación de nuestro presente, nuestra historia y nuestro devenir. Hermenéutica y cotidianidad. Durante largos siglos, la hermenéutica indagó la verdad oculta en la escritura, aplicándose a la realización de exégesis de los textos canónicos, particularmente las Sagradas Escrituras y las obras clásicas de la Antigüedad. En la segunda mitad del siglo XX, con el filósofo alemán Hans Georg Gadamer, la hermenéutica se orientó como una búsqueda del sentido y la comprensión de las vivencias. La cotidianidad, como territorio de las vivencias, puede definirse como la experiencia de lo cercano, como la orientación o el ritmo y el sentido que se da a las acciones en las que resolvemos el tránsito de los días. Intentar definir los actos por medio de los cuales se da el llamado fenómeno de la comprensión requiere de una investigación que comienza en nosotros mismos y se complementa con las observaciones de los demás. La experiencia humana que nos afirma como personas no se mide matemáticamente, se comprende implicando en ella la pertenencia de los sujetos a un tiempo vivido, su participación e intercambio. Desde la hermenéutica, se participa en la cotidianidad adelantando una observación fundamental de los usos del lenguaje, que parecen ilustrarnos que algo de la comprensión humana va tomando forma gracias al mundo vivido. Pero, ¿cómo interpretar las vivencias? ¿Cómo entender que el mundo que nos rodea no decide más que el principio de la experiencia? La expresión universalidad de la hermenéutica aproxima diversos puntos de vista como las artes, el conocimiento científico, las formas del lenguaje, la historicidad de los eventos. Interpretamos la realidad desde las manifestaciones lingüísticas que no siempre se nos dan de una misma forma, sino que se renuevan según nuestro propio ser se transforme y reconstruye. Vertiginosamente nos desplazamos por el mundo, conociéndolo, transformándolo. Proponer la simultaneidad de la hermenéutica y la cotidianidad puede señalar el tipo de experiencia que se tiene cuando se advierte que algo va tomando forma. La cotidianidad, por supuesto, es ese tipo de realidad que está tomando forma de manera continuada, con ritmos, movida por los propósitos que cada individuo ilustra a través de lo que podríamos denominar la estructura de sus acciones. Espacios y objetos, tanto más los momentos del día como los usos del lenguaje, agregan forma y función a una cotidianidad que varía en cada persona, en sus interpretaciones del tiempo vivido. El fenómeno de la comprensión, aunque se nos ofrece de manera común, pocas veces es pensado y reflexionado en forma de problema o en el reclamo de una respuesta fundamental acerca de nuestra condición viva cargada de sentido. ¿Cómo ocurre este fenómeno? ¿Cuándo y de qué manera llegamos a entender a los otros y su condición de mundo diferente del nuestro? Lo que hoy día llamamos cotidianidad, de alguna manera tiene la connotación de algo que se está rescatando frente a una versión que lo había desfigurado. Es decir, cuando se habla de la cotidianidad como un descubrimiento en el cine, en la literatura, todo eso, entonces es como si se estuviera entrando a un nuevo mundo. Y en el fondo se está entrando a un nuevo mundo gracias o en razón de las desfiguraciones a las que fue sometido ese mundo cotidiano. Pero la cotidianidad puede variar o ser descrita o interpretada de diversas formas, según se ofrezcan en ella necesidades e intenciones que revelan en cada individuo a un ejecutante de ritmos y momentos que podemos leer con asombro y gusto. Entonces, las descripciones pueden variar
de acuerdo desde el mundo dentro del cual te encuentras tú. A ver, un ejemplo bien sencillo. ¿Qué es el agua? Para un químico es H2O. Para un físico es un principio energético. Para un agricultor es algo que ayuda a que la tierra produzca frutos. Para un sediento es otra cosa, etc. Es decir, que yo tengo que tener en cuenta con qué intencionalidad, cuál es la intencionalidad que tiene el individuo cuando está hablando del agua, del agua. Nosotros, seres humanos, indagamos e interpretamos uno y muchos sentidos que aplicamos a nuestra propia formación como personas. Formación significa que el ser humano, lo pongo en mis palabras, se va empinando por sobre su particularidad y se va volviendo cada vez más universal. Según Hegel, el ser humano se va formando incorporando en su horizonte de comprensión cada vez más puntos de vista de otros, incorporando al horizonte de la propia comprensión cada vez más puntos de vista ajenos, puntos de vista de otros. Y entre más puntos de vista de otros incorporemos al propio horizonte, más amplio se va volviendo nuestro horizonte. Ya no es mío, sino es un horizonte compartido.